El estado de Utah, o Utah, como lo pronuncian en Estados Unidos, es un estado muy particular. Mis hermanos hispanos que viven ahí, porque sé que hay una comunidad hispana importante, están familiarizados, ¿no? El estado de Utah es uno de los que más tarde en la historia de Estados Unidos se sumó a la Unión para formar parte de Estados Unidos. Es un estado extremadamente árido. La capital se llama Salt Lake City, o sea, la ciudad del lago de sal, porque está muy cerca de un lago salado muy grande en medio del desierto. El estado de Utah no tiene costa y es un estado que ha prosperado gracias a la tremenda laboriosidad de los mormones, de los que conocemos como santos de los últimos días, ¿no? Ellos prefieren no ser llamados mormones. Aquí lo voy a utilizar porque es más corto, sin ninguna intención de faltar el respeto. Este estado básicamente se fundó por los mormones. Como saben ustedes, el fundador de los mormones, Joseph Smith, dijo recibir una nueva revelación hecha por este ángel, el ángel Moroni, y Salt Lake City es básicamente el Vaticano de los mormones, ¿no? Ahí está el gran templo en una manzana enorme. Es un templo muy grande, y cuando les digo muy grande y bastante impresionante, donde no se puede entrar. Quien no es mormón no puede entrar, pero uno puede visitarlo, hacer un turismo alrededor, y hay una gran maqueta con un corte transversal donde puede ver cómo es el templo por dentro. Y obviamente es un templo bastante elaborado, pero no es pues una iglesia barroca o gótica católica ni remotamente. Y como les conté en el punto de vista anterior, los que no lo han escuchado lo recomiendo que lo escuchen, porque hablé de esta conferencia que trajo 18,000 católicos jóvenes de distintas universidades católicas a este evento que se llama SIC, es decir, buscar, añorar, etcétera, que ya se realiza desde hace muchos años y que es organizada por la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos, que es un apostolado de los más importantes que hay en Estados Unidos, que se llama Focus. ¿Y qué sucedió en Salt Lake City visto desde afuera, digamos, desde los fieles? Yo participaba en las misas que se realizaban en el centro de convenciones en Salt Lake City, y como conté en el punto de vista anterior, las misas se celebraban con gran reverencia. Pero como yo tenía que viajar de regreso, normalmente la gente se queda la semana completa prácticamente y viaja el domingo en la tarde, el domingo en la noche, después de que ha tenido la misa dominical en la mañana, que además en Estados Unidos, como el 6 de enero no es feriado, entonces la fiesta de la Epifanía se celebra el domingo anterior, 2025, el 5 de enero. Entonces, como yo tenía que viajar el sábado en la noche, fui a la catedral de Salt Lake City, la catedral católica, que no está digamos, en el centro de la ciudad, pero no en una zona importante del centro, porque los primeros católicos que llegaron, que eran inmigrantes irlandeses, no eran bien vistos, no eran bienvenidos, porque, como digo, el estado lo fundaron los mormones, ¿no? La absoluta mayoría en el estado de Utah y de estados cercanos, ¿no? El norte de Arizona, por ejemplo, el estado de Idaho, tienen una presencia mormona muy importante. Digamos, donde se han extendido Nevada, el estado donde está Las Vegas, créanlo o no, también tiene muchísimos mormones. Y esa es la región, digamos, la región mormona, ¿no? Pero los católicos pudieron hacer ahí una catedral muy bella, sorprendentemente alta, muy al estilo irlandés, francés, con mucho color azul y dorado, muy bonita, pero es relativamente pequeña, es decir, es dignísima, vitrales hermosos, una auténtica catedral.
hecha, como digo, muy, muy alta en un estilo gótico moderno, pero también el tamaño, es decir, de profundidad, cuán largo es, no es mucho. Entonces, mi sorpresa fue llegar a un momento más o menos temprano, antes de la misa de víspera, para poder ir de viaje. La consecuencia, por supuesto, es que muchos jóvenes que estaban participando de este gran evento del que les he contado, decidieron ir también a la catedral, o porque se tenían que ir, o porque simplemente querían visitar la catedral, cosa que es usual allí donde los misioneros de Focus van, ¿no? Van a visitar la catedral. Y claro, el anterior congreso de Focus fue en St. Louis. St. Louis tiene una catedral y una co-catedral, y la catedral es pues gigantesca, ¿no? St. Louis en Missouri, la ciudad de San Luis, fue uno de los grandes focos de evangelización del medio oeste y luego el oeste de los Estados Unidos. Pero esta, como digo, es una catedral pequeña y estaba absolutamente repleta, pero repleta. Y aparentemente no había sido el primer día en que estaba repleta. Muchos jóvenes, una vez más, habían ido a misa simplemente para ir y rezar en la catedral. Entonces, para esta misa de vísperas, que era la misa de anticipatoria de Epifanía, el párroco de la catedral estaba simplemente flotando en una nube de entusiasmo. Y dijo cosas muy, muy, muy bellas y además muy, muy claras, ¿no? Cuando dio la bienvenida a todos los que estaban presentes, una cantidad enorme de muchachos, y claro, como son jóvenes, estaban todos ultra apretados pues en las bancas, ¿no? Que digamos, había 30% más de jovencitos de lo que las bancas en realidad deberían permitir, pero ustedes ya saben cómo son los muchachos, especialmente si son amigos. Pero los pasillos laterales, el pasillo central, el atrio de la catedral, todo estaba repleto de gente. Había llegado temprano ni tanto, ¿no? 15 minutos antes, pero ya estaba todo repleto. Entonces yo estuve en la última fila, detrás de la última banca, de pie, y este sacerdote dijo algunas cosas impresionantes, ¿no? Les dijo: quiero darles la bienvenida, ustedes no saben el testimonio que están dando a nosotros los católicos aquí en Salt Lake City, pero para que ustedes se hagan una idea, ustedes son parte de los 18,000 jóvenes que han venido al encuentro Sikh de Focus. Y para que se hagan una idea, la diócesis de Salt Lake City cubre todo el estado de Utah, todo el estado de Utah. Y en todo el estado de Utah los católicos somos 10,000. O sea, imagínense ustedes, solo los jóvenes que habían venido a este congreso, a este gran centro de convenciones, que estaba a unos 15 minutos, digamos, de la catedral, eran 1.5, 1.8 en realidad, el número de los católicos que están en todo el estado de Utah, ¿no? La mayoría está en Salt Lake City, no hay otras ciudades muy importantes, está Provo, un par de ciudades más, que en realidad Utah tiene una gran ciudad importante que es Salt Lake City y punto, ¿no? Pero miren ustedes el testimonio, y este sacerdote decía: gracias por venir, pero por favor, un poco en tono de broma, decía: quédense, los que quieren venir a hacer apostolado acá a las universidades. Y la universidad, hay dos universidades importantes en el estado de Utah. Está Brigham Young, que es la universidad mormona, y que por si acaso no es hostil al ministerio católico, solo porque vienen muchos católicos por alguna de las carreras importantes y les dejan tener su capellanía, no son hostiles, ¿no? Y también está la Universidad del Estado, donde es posible, como he explicado, por una cuestión de derecho a la libertad religiosa,
estar ahí activos, ¿no? Decía, vengan aquí, son bienvenidos, vengan a hacer apostolado, hagan centros de focus lo más grandes que quieran y cuando se casen, vengan acá y tengan hijos acá. Es decir, el sacerdote estaba pues, como digo, en el séptimo cielo, ¿no? Y Dios lo bendiga por el entusiasmo y por la manera tan bella como celebró la misa, como predicó, etc. Y decía, la víspera de domingo y el día de Pascua son los días en los que más gente tenemos acá en la catedral y nunca la hemos visto como está ahora. O sea, así de repleta, pero de bote a bote. Entonces ustedes son una bendición, denos su entusiasmo y como ya hemos visto que ustedes están comenzando a venir durante la semana, hemos llamado a emergencia y en consecuencia los sacerdotes que están disponibles y para que la comunión no dure 4 horas hemos traído también a algunos de los ministros de la comunión y también a nuestros asistentes, a nuestros ujieres, ¿no? Estas personas que ayudan a organizar, a colocar a la gente a la misa, a distribuir los libritos de cantos. La catedral, como digo, es una catedral muy digna, tiene un órgano pero excelente, ¿no? Un buen coro, es decir, realmente, como se dice en el Perú, se pulieron, ¿no? O sea, hicieron lo mejor que pudieron y la misa fue hermosa y extraordinaria. Una de las cosas que le llamó la atención muy positivamente a los fieles de Salt Lake City es la cantidad de jóvenes que naturalmente en Focus se ponen de rodillas para comulgar de rodillas y en la boca. Y ese mensaje para el cardenal Blaise Zupich de Chicago que fuerza a sus fieles a no arrodillarse, a recibir en la mano y a comulgar de pie, ¿no? Que es un abuso de la libertad de los fieles. Pero en este caso, los ministros de la comunión y los sacerdotes que estaban allí dando la comunión estaban no solamente contentos de que tantos jóvenes recibieran la comunión, sino de que ejercieran la libertad de los hijos de Dios. Otros lo recibían de pie, muy pocos de los jóvenes de Focus la reciben en la mano, pero fue muy bello y a mí particularmente me llenó de orgullo ver cuántos hermanos hispanos estaban entre los ayudantes de la misa, ¿no? Distribuyendo los cancioneros, ayudando a la gente a juntarse un poquito más si se podía para encontrar sitio donde sentarse, dirigir el tránsito, porque literalmente tanta gente comulgando, hubo que hacer un esfuerzo logístico muy inteligente de por dónde llegaba la gente a comulgar y luego por dónde regresaba. Este testimonio solamente quiero compartírselos porque no solamente alegró mi corazón, sino porque vemos que la iglesia se puede renovar, que existen fuerzas vivas independientemente de los defectos, limitaciones de nuestras autoridades. Allí están y Jesús continúa renovando su iglesia. Que tengas un buen día.